Muy buenos días para los estudiantes del cuarto semestre del programa de formación complementaria. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de el propósito, los objetivos de ciencias sociales como área que ustedes van a trabajar para preescolar y básica primaria. Entonces, el área de ciencias sociales, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado unos objetivos para el área y quisiera comenzar con estos dos tópicos importantes en los que el Ministerio ha insistido mucho. Número uno, ¿para qué se enseña ciencias sociales en básica primaria? Hay que recordarles, aunque pues esto suene como una verdad, digamos, de perogrullo, es decir, algo que ya se da por supuesto, que no enseñamos ciencias sociales en primaria como si los niños fueran a ser historiadores, sociólogos, politólogos, es decir, no hacemos el énfasis en que los niños tengan que saber una cierta información que a veces se pretende que los niños sepan. Me explico. A veces los programas de ciencias sociales están sobrecargados de información, de muchos datos, sobre todo datos históricos, datos geográficos. Todos recordamos seguramente los mapas que nos hacían cuando estábamos en primaria, que debíamos recordar los ríos de Santander, los ríos de Colombia, que debíamos recordar todas las capitales y estas cosas. No es que no sea importante, pero no es el objetivo principal del área de ciencias sociales. El objetivo sí es, en cambio, formar unas competencias básicas para el área de las que vamos a hablar a continuación. Eso implica también conocer, hacer un acercamiento a los métodos y a las técnicas que se han creado dentro del ámbito de la disciplina de las ciencias sociales. Y recordar otro aspecto importante, y es que el énfasis no debe estar puesto en la memorización, sino en la comprensión de los hechos sociales. Eso es otra cosa, digamos, en la que tenemos que avanzar un poco, porque a veces se le da demasiada importancia a la memoria como el fin último de la educación, que el estudiante memorice y reproduzca información, y no tanto que comprenda los hechos sociales, los hechos políticos, los hechos económicos, y que esa comprensión la lleve también, o lo lleve a los estudiantes también a entender un poco mejor el mundo social que los rodea, y pues que finalmente se conviertan en unos ciudadanos, digamos, que se adaptan a la sociedad en la que estamos viviendo. Bien, entonces, como les decía, en esta presentación les voy a mostrar cuáles son los fines y cuáles son los objetivos de las ciencias sociales según el Ministerio de Educación Nacional. Uno de estos primeros objetivos es ayudar a comprender la realidad nacional para transformar la sociedad en la que los y las estudiantes se desarrollan y la transformen donde sea necesario. Como ustedes lo saben, yo estoy en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia como parte de las escuelas normales. Allí, desde el 2019 que se conformó este equipo de trabajo, hemos estado indagando, hemos estado analizando la posibilidad de reestructurar los estándares de ciencias sociales para poner nuevamente en el centro, digamos, de la discusión y como un primer plano la enseñanza de la historia de Colombia. ¿Con qué propósito? Con este que aquí se acaba de mencionar, que los niños comprendan la realidad nacional, que comprendamos qué está sucediendo actualmente, ¿sí? Muchos de nosotros seguramente en medios de comunicación hemos sabido de los sucesos recientes de la historia de Colombia. Cuando hablo de los sucesos recientes me refiero, digamos, al tratado de paz que hubo con la guerrilla de las FARC, todo lo que se ha dicho sobre la Justicia Especial para la Paz, sobre la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero algunos de nosotros no terminamos de comprender todavía, y cuando hablo de nosotros me refiero a los ciudadanos colombianos, no terminamos de comprender todavía qué implicaciones tiene ese proceso de paz para la sociedad, y pues obviamente a veces por la falta de conocimientos sobre la historia de Colombia pues se suscitan incluso muchas discusiones a veces un poco banales, y lamentablemente los medios de comunicación juegan un papel negativo ahí al respecto. Lo primero que hay que recordar es que la historia de nuestro país es la historia de la violencia y es la historia de las guerras, ¿sí? Nosotros nacimos como país en la guerra de la independencia que terminó con la batalla de Boyacá en 1819, el 7 de agosto.
Para nosotros aquí en Charalá es muy importante la batalla del Pienta, que se dio 3 días antes y que sirvió para que la retaguardia del ejército libertador, pues digamos, estuviera resguardada y no se diera, probablemente no lo sabemos, pero un desenlace negativo para los ejércitos de Bolívar. Pero después de que se sellara la independencia no sobrevino una nación unificada, todo lo contrario, hubo un periodo, ustedes lo recuerdan y sabemos que antes de la independencia hubo un periodo llamado la Patria Boba, donde los patriotas, como dice por ahí el adagio popular, mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Habían expulsado a los españoles después del grito de independencia, pero al no poderse poner de acuerdo en torno al tipo de sociedad que se quería construir, si era una sociedad a modo centralista, como lo había dado la Revolución Francesa, o más de tipo federalista, como estaba ocurriendo en los Estados Unidos, pues sobreviene entonces la retoma de los españoles con Pablo Morillo. Entonces, eso nos indica un poco lo difícil que ha sido para nosotros como país, como sociedad, construir realmente una nación en la que quepamos todos en medio de las diferencias. Eso llevó también a que en el siglo XIX, ya de la era republicana, se crearan los dos grandes partidos históricos que han existido en Colombia, Partido Liberal y Conservador, y cada uno de los partidos, curiosamente, cuando estaba en el poder, creaba su propia constitución y le daba su tinte de acuerdo a la ideología de su partido. Eso hizo que obviamente la mitad de la población que se identificaba con el otro partido no estuviera de acuerdo, y la forma de resolver esos desacuerdos fue con guerras civiles, ¿sí? Algunas de las más famosas que recordamos son, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que tuvo una nefasta consecuencia para nuestro país, no solo a nivel de la cantidad de muertos que hubo y la destrucción, sino la pérdida de Panamá. ¿Sí? Entonces, en buena medida nosotros los colombianos pareciera que no aprendemos de la historia, ¿no? Porque ya tuvimos una consecuencia terriblemente negativa como fue la pérdida del Istmo de Panamá, y aún así pues no hemos sido capaces de resolver nuestras diferencias, sino es a través de las armas. Ya en el siglo XX, pues todos recordamos la famosa violencia con mayúscula que se vivió en los años 50 después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el famoso Bogotazo del 9 de abril de 1948. Y así sucesivamente, en los años 50, entonces se crean las guerrillas de Colombia, y nace, digamos, esos movimientos guerrilleros, algunos de los más famosos, las FARC, el ELN, el EPL. Y posteriormente, ya en los años 70, entonces a raíz de las elecciones, parece ser fraudulentas, en las que gana Misael Pastrana, le gana la presidencia al ex general Gustavo Rojas Pinilla, y pues allí también nace esa otra guerrilla de Colombia en ese momento, que fue el M-19. Entonces, como les digo, la historia de Colombia tristemente ha sido la historia del conflicto armado, pero eso nos obliga a conocerla, eso nos obliga a comprender qué es lo que ha estado sucediendo en nuestro país en todo este tiempo. Entonces, allí vemos 3 imágenes que son muy representativas de la historia de nuestro país. Todos recordamos la última imagen, ¿no? Esa imagen en la que el expresidente Santos y Timochenko firman finalmente la paz que pone fin a más de 50 años de violencia de esta guerrilla. Y claro, pues los colombianos, como lo sabemos, ese proceso de paz y la firma de ese acuerdo, pues dividió al país entre quienes estaban, digamos, de acuerdo, y quienes firmaron en el plebiscito que se hizo, quienes votaron a favor de ese proceso de paz, y quienes no. Y bueno, hay argumentos válidos de un lado y del otro, pero lo que es importante aquí es comprender, primero, que no ha sido el primer proceso de paz en Colombia. Y hablo de procesos de paz exitosos, ¿sí? Porque pues más allá de pronto de que podamos tener algunas diferencias en torno a lo que sucedió y lo que pudo haber salido bien o mal de ese proceso de paz, digamos que fue exitoso en el sentido en que se logró desmovilizar al menos al 95%, por ser pesimistas, de lo que era esa estructura guerrillera.
pero ya anteriormente también en la imagen que ustedes ven, la imagen superior, en la que aparecen dos personajes, en ese momento el presidente del país, el señor Barco, y Carlos Pizarro, el máximo líder de la guerrilla del M-19, firman también un proceso de paz exitoso a mediados de los años 80. Y ya en una imagen anterior, en la imagen que ahí se ve, obviamente la más vieja, en el centro está el famoso guerrillero liberal Guadalupe Salcedo, quien comandó las guerrillas liberales de los Llanos Orientales cuando fue ese periodo llamado de la violencia y que pues finalmente en el gobierno de Rojas Pinilla también se logra la amnistía. Con estos tres episodios lo que quiero dar a entender es que pues en Colombia la historia, digamos, ha sido una vuelta entre los conflictos armados y los procesos de paz. Y claro, los procesos de paz siempre han ido digamos, en la línea de que como país tenemos que aprender a reconciliarnos y en algún momento tendremos que ser capaces de entender que pese a nuestras diferencias, pese a que Colombia sigue siendo una sociedad injusta, una sociedad excluyente, una sociedad elitista, no, esos problemas no se pueden resolver a través de las armas. Entonces, ese llamado, digamos, que sigue siendo vigente hoy, pues desde el área de ciencias sociales estamos llamados definitivamente a promover primero el conocimiento de lo que ha sido nuestra historia, pero sobre todo que aprendamos de nuestra historia y sobre todo que aprendamos a convivir en un país en paz. Entonces, el segundo aspecto importante del área de ciencias sociales es el de entender que vivimos en una sociedad multicultural, pluriétnica y la necesidad de reconocernos como colombianos en ese marco. Lamentablemente, hasta la Constitución de 1991 se creía que, digamos que los indígenas, los negros, los palenqueros, los raizales, pues sí, eran parte de la población colombiana, pero era gente que vivía muy lejos, por allá en los resguardos, o por allá en el Chocó, o por allá en las Antillas, pero digamos que no existía la conciencia de que ellos fueran realmente parte integrante de nuestro país y parte valiosa. En la Constitución del 91 afortunadamente tuvieron la oportunidad de participar algunos constituyentes indígenas, afros y digamos de otras etnias del país y se logró visibilizar, al menos en la Constitución, la necesidad de que nos entendiéramos los colombianos como un país pluriétnico, multicultural, en el que todos estos grupos aportan definitivamente a lo que somos los colombianos. O sea, no es posible seguir pensando que los indígenas son un grupito por allá, aislado, al que de pronto cada vez que es la celebración del 12 de octubre, ay sí, Colón, y qué malvado Colón, cómo nos robó y tal, pero seguimos viendo a los indígenas de la misma manera que la veían los españoles, ¿no? Como gente exótica por allá metida en las montañas y que no tienen nada que ver con nosotros los colombianos. La misma situación con la población negra del Chocó, por ejemplo, como el Chocó y esa región del Pacífico hoy tan violentada, tan excluida, tan empobrecida, no es posible que sigamos viéndolos como algo diferente a lo que somos realmente los colombianos. Ese es otro llamado que tenemos que nosotros desde las aulas, desde el área de ciencias sociales, seguir promoviendo el respeto a la diversidad pluriétnica y multicultural. Un tercer aspecto fundamental del área de ciencias sociales tiene que ver con el conocimiento de los deberes y los derechos. Entonces, nosotros, ustedes lo saben, tenemos que liderar un proyecto de democracia y constitución política, los docentes de sociales. Bueno, justamente hoy les estaba comentando que estamos en ese proceso para lo que tiene que ver con la elección de personero y contralor estudiantil. Pero no es solo eso, no es solo, digamos, que se conforme el gobierno escolar, sino que desde las aulas empecemos nosotros a ser conscientes de que los estudiantes, nuestros niños, son sujetos de derechos. ¿Sí? A veces se critica mucho que nosotros en el área de ciencias sociales ponemos a los niños a que se aprendan la Constitución, artículos de la Constitución o a que los transcriban en el cuaderno, pero en las aulas de clase a veces no somos conscientes de que ellos son sujetos de derechos.
¿sí? Por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, tristemente a veces nosotros mismos los maestros no los hacemos cumplir, ¿no? Los estudiantes tienen derecho a expresarse, eso implica, por ejemplo, participar en clase, dar su punto de vista. A mí me ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, que los estudiantes de pronto no están de acuerdo con mi manera de pensar en algún punto, y eso es bellísimo. Y me gusta dar la oportunidad y que los estudiantes me digan, y me ha pasado recientemente incluso que en algunas temáticas de clase los estudiantes me manifiestan, profe, no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Y yo digo, perfecto, es más, me gusta que el estudiante manifieste eso porque quiere decir, primero, que él siente la confianza de decirle al profesor, no estoy de acuerdo con usted. No me parece eso que usted está diciendo y estos son mis argumentos, mis razones. Entonces, me parece a mí que tenemos que llegar al punto en el que creemos esa atmósfera de confianza en la que el estudiante pueda decirnos, profesor, no estoy de acuerdo con usted. Segundo, lo que tiene que ver con los derechos fundamentales del estudiante, otra, digamos, de las discusiones que ha habido en nuestras instituciones educativas, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Ahora, pues, me parece a mí que esa discusión hay que volverla a plantear cuando volvamos, y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el libre desarrollo de la personalidad. Me llamaba la atención, sobre todo ahora que estamos haciendo trabajo remoto, que incluso el aspecto físico de los estudiantes ha cambiado muchísimo, porque el uniforme, digamos, les daba la sensación de una uniformidad precisamente en la presentación, y ya uno los ve bastante cambiados, ¿no? Físicamente cambiados, y seguramente los chicos que vuelvan otra vez a las aulas van a ser muchachos bastante distintos a los que dejamos. Desde mi perspectiva eso está muy bien, me parece a mí que es parte de lo que tenemos que aprender también a respetar y a construir. Ojo, porque es que no quiere decir libre desarrollo de la personalidad, no quiere decir que los niños hagan incluso, digamos, con su imagen lo que se les dé la gana, discúlpeme la expresión, porque la personalidad se construye y la ayudamos a construir ¿quiénes? Los padres de familia, las personas cercanas y, claro, los profesores. ¿Sí? Los profesores también ayudamos en ese proceso. Pero es importante entender que digamos que ya no estamos en un momento y en una época en la que se les pueda imponer sobre todo unos patrones estéticos, ¿sí? Me explico, a mí, por ejemplo, puede que no me guste, digamos, ver un muchacho con el cabello largo. A mí no me gusta, me parece feo, digámoslo así. Pero decir que un muchacho de feo con el cabello largo, con el cabello corto, no hace más que dar un juicio de valor. Eso es lo mismo que yo dijera, por ejemplo, y los frijoles me parecen feos, no me gustan. Pues alguien diría, bueno, pues a usted no le gustan, pero habrá gente que le fascinen, ¿no? Entonces, esto es un poco, tiene que ver con el tema del libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional se ha pronunciado en algunos fallos al respecto, al recordarles a los colegios que nosotros no somos instituciones, digamos, no somos una autoridad estética, por decirlo de alguna forma, y no podemos basar nuestros argumentos en que no me parece bonito que un muchacho tenga el cabello largo, no me parece bonito que una niña se pinte las uñas o se pinte el cabello. Entonces, estos son algunos ejemplos que les estoy dando para que entendamos cómo nosotros, los profesores del área de ciencias sociales, somos garantes, no solo de que los niños conozcan sus derechos, sino que los hagan respetar y que sepan el procedimiento para hacerlos respetar. En la imagen que les estoy compartiendo en este punto aparecen dos personajes muy interesantes que son Nacho y Luna. Un proyecto de Colciencia se llamaba Nacho Derecho en la búsqueda de los derechos. Ahí se plantea un proyecto, una metodología que la vamos a ver en clase, de cómo llevar al aula los derechos de los niños. Entonces, este es un ejemplo también de lo que podemos hacer en el aula desde la didáctica para llevar los derechos y deberes de los niños. Otro aspecto importante es que las ciencias sociales nos deben servir para comprender que los ciudadanos se construyen como sujetos en y para la vida. Todos nosotros los profesores en algún momento les hemos dicho a los estudiantes, muchachos, esto que yo les estoy enseñando es para la vida. Esto es muy importante, entonces por favor apréndanlo. Pero la pregunta que debemos hacernos ahorita es, bueno, ¿realmente eso que yo estoy enseñando, qué le está aportando al niño para la vida? ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, que estamos en una situación de trabajo desde casa, los maestros tenemos que ser muy conscientes que la información está ahí. Los chicos tienen la información al alcance del celular, del computador. La pregunta es, ¿qué les vamos a aportar nosotros los maestros que les sirva para ser mejores personas, para convivir mejor en sus hogares,
para desarrollarse como ciudadanos productivos. Entonces, esas son, digamos, las reflexiones que tenemos que hacer también los maestros y que debemos hacerlas desde el área de las ciencias sociales y las competencias ciudadanas, lógicamente. Bueno, otro aspecto es que la educación, no solamente las ciencias sociales, la educación en general, debe servir para responder a los desafíos de la ciencia, la tecnología en el mundo laboral. Bueno, hoy a nadie hay que explicarle la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al aula, ¿no? O sea, yo creo que esa ya es una discusión que está resuelta y es que en esta situación de trabajo desde casa los maestros hemos tomado a la tecnología como es aliada. Lamentablemente, y hay que decirlo, antes de la pandemia éramos un poquito, nos resistíamos un poco a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y a veces incluso uno escuchaba compañeros que decían, no, pero es que los celulares lo que hacen es distraer a los muchachos, y tienen razón, o sea, no quiere decir que no, que ya los estuvieran usando correctamente, pero también había como una cierta resistencia, digamos, sobre todo porque se creía o algunos creían que las tecnologías estaban reemplazando a los maestros. Hoy, precisamente hoy que vemos que la situación ha cambiado, nos damos cuenta que por más información que tengan los chicos, si no tienen a una persona que les esté orientando, digamos, de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, a un programa bien estructurado, pues el niño se ahoga en un mar de información. Entonces ahí es donde el maestro entra a ser muy importante. Entonces, rápidamente, en el programa que nosotros vamos a trabajar este semestre para la didáctica de las ciencias sociales, tenemos que tener un marco legal que no se nos puede olvidar. ¿De dónde viene esto? Como les mencionaba, la Constitución Política de 1991 va a ser fundamental porque cambia el concepto de Estado, el concepto de sociedad, una sociedad pluricultural, multiétnica, una sociedad que se entiende como digamos, un Estado social de derecho en el que priman los derechos, pero además crea unos mecanismos de participación ciudadana muy importantes: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, revocatoria del mandato, que los ciudadanos deben saber, y el maestro debe estar también en capacidad de enseñarles. Por ejemplo, que un estudiante sepa qué es y para qué sirve un derecho de petición, una acción de tutela, por ejemplo. Luego viene en el año 1994 la Ley General de Educación, Ley 115, que crea un marco normativo para la educación en Colombia. Se habla de planes decenales educativos, son planes a 10 años en los que se supone que se ponen metas, digamos, sociales al margen o más allá de los periodos presidenciales. Luego aparece un documento, o mejor dicho, en ese contexto, más que luego en ese contexto aparece un documento fundamental en Colombia que se llama Colombia al filo de la oportunidad. Es el documento en el que los así llamados 10 sabios en ese momento se sientan a construir, a elaborar una hoja de ruta que le presentan al Estado colombiano hacia el futuro. Entre otros participaron gente como Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Carlos Vasco, que en ese momento pues eran los hombres o las personas, hombres y mujeres más destacadas de la época, que ayudaron a construir esta hoja de ruta. Luego aparecen lineamientos curriculares que para el área de las ciencias sociales aparecen por allá por el año de 1998 y se convierten en ese referente teórico que vamos a nosotros en las próximas clases vamos a empezar a mirar a profundidad qué es lo que dicen esos lineamientos y cómo cambia la concepción de la enseñanza de las ciencias sociales que se veía dando en el país. Luego aparecen los estándares curriculares, entonces ya se empieza a mirar cómo es ese desarrollo de las competencias por grupos de grados, ¿sí? Entonces aparecen unos estándares de competencias de primero a tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y así sucesivamente. Finalmente, de la política educativa, de los últimos documentos están los derechos básicos de aprendizaje, que es donde el ministerio, bueno, ahí hay una polémica todavía por resolver hasta qué punto es un avance o un retroceso en relación con los estándares de competencias, pero pues aún así hay que conocer esta política educativa para poderla interpretar. Bueno, la gran crítica, digamos, o la gran crítica no, sino la gran reflexión que tenemos que hacer ahorita es, vamos a continuar en ciencias sociales enseñando con base en currículos que se basan en temas
Uno en cualquier discusión académica normal con los compañeros es muy común escuchar eso, escuchar sobre todo en ciencias sociales, es que no nos alcanza el tiempo para tantos temas. Incluso ahora, por ejemplo, en pandemia, cuando el ministerio nos hizo el llamado a priorizar, a hacer una priorización curricular, la preocupación de algunos compañeros era, no nos va a alcanzar el tiempo para los temas. Estamos como muy anclados a esa discusión de que lo que se debe enseñar son temas, entonces empecemos a hablar de temas específicos, entonces que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Primera y Segunda Guerra Mundial. El problema no es que no lo hagamos, claro que lo debemos hacer, pero la pregunta de fondo es, lo importante es que el niño recuerde o memorice unas fechas, unos datos, unos nombres, unas batallas, o que comprenda algo a través de esa enseñanza de esos temas. Entonces la discusión tiene otro tinte. Entonces vamos a desarrollar unas competencias, vamos a desarrollar unos componentes que les permitan a los niños comprender mejor el mundo social en el que vivimos. Entonces viene la otra discusión, memoria versus comprensión. Lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando uno ve evaluaciones, sobre todo del área de sociales, hay un énfasis excesivo en el tema de la historia y sobre todo en el tema de la memoria. Entonces, ¿en qué año fue el descubrimiento de América? A, 1491, B, 1492 y así. Entonces el niño hace un esfuerzo enorme por memorizar el dato, el número, ¿sí? Pero el niño no comprende qué significó el descubrimiento de América, ¿sí? ¿Qué significa ese encuentro de dos mundos? ¿Quiénes eran los españoles que llegaron de Europa? ¿Quiénes eran los nativos? Ahí es donde ese texto que nosotros leímos, el de la proclama por un país al alcance de los niños, va a ser fundamental. Ese texto de García Márquez tan bello y tan poético en el que nos muestra lo que significó digamos, esa llegada de los españoles. Pues eso se queda, digamos, al margen cuando uno simplemente está pensando en las fechas, simplemente está pensando en el dato histórico, en el nombre del personaje, en las tres carabelas, ¿no? Que tanto lo vemos, digamos, en las izadas de bandera y los niños representan, pero finalmente terminan sin comprender realmente qué fue lo que pasó. Entonces, hay otra preocupación en el área, digamos, en la enseñanza de las ciencias sociales, es la siguiente. Estas ciencias sociales que pues involucran la historia, la geografía, la política, la economía, ese es otro problema, ¿no? Las ciencias sociales son un universo de disciplinas, pero además si queremos enseñarlas tal y como se formaron esas disciplinas, pues tenemos un problema, porque en muchos casos a veces se nos olvida que estas disciplinas fueron creadas por académicos que dedicaron su vida al estudio de la historia, de la geografía, de la antropología, de la sociología, y pretendemos que niños de cuarto primaria comprendan la historia, la geografía, la democracia al nivel de estos académicos que las crearon. Ahí es donde es muy importante entender primero lo que tiene que ver con nosotros, que es la pedagogía, ¿sí? Entonces, que entendamos cuál es el nivel de desarrollo cognitivo de un niño. Ahí va a ser fundamental el estudio de los estándares curriculares, porque los estándares nos orientan, nos dicen qué es lo que debe y qué puede comprender un niño de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria. Claro, no es una camisa de fuerza, no significa que no podamos con ellos abordar, por ejemplo, con niños de segundo, temáticas o tópicos, mejor, que supuestamente se abordan ya cuando están en quinto grado. No, eso no quiere decir. Pero lo que sí es importante es conocer ese marco normativo y sobre todo no forzar a los niños a hacer cosas que honestamente no están para que los hagan, ¿sí? Entonces es entender muy bien cuáles son esos conceptos disciplinares básicos que el niño debe comprender, pero cuáles son las habilidades de pensamiento que el niño tiene que adquirir a través de la enseñanza de estos tópicos. Entonces, entender que hay una lógica en el desarrollo cognitivo de los niños y hay una lógica en el desarrollo de estas ciencias. Entonces, el trabajo de la didáctica es precisamente acercar esos dos mundos, ¿sí? ¿Cómo acercamos el lenguaje, los conceptos, las metodologías que se han creado en el universo de las ciencias sociales al nivel cognitivo de los niños? Y sobre todo, cómo esas ciencias sociales les aportan a los niños en cuanto a convertirse poco a poco en ciudadanos. Entonces, ese es un aspecto ahí fundamental. Bueno, yo creo que por ahora dejemos ahí porque ya me estoy extendiendo demasiado y no era la idea. En un próximo encuentro, entonces discutiremos un poco más sobre estos componentes de las ciencias sociales.